buenas noches, el Señor le bendiga y estas plataformas virtuales quedan para que usted pueda hacer el uso correspondiente. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes, buenas noches, familia. Ay, sí, me parece que los escucho. Buenas noches, pastor. Parece Buenas que los noches. escucho a través de todo el Buenas continente. noches. Hermano, buenas noches. Aunque aunque no lo digan Le bendiga, audible, hermano. Buenas tardes. aunque no Noches lo ya. digan audible, yo Hermano, los escucho, de verdad, por la fe, ¿cierto? Qué gusto, hermanos y hermanas, estar reunidos en esta noche para la lectura de nuestro libro, El Ministerio de Curación. Eh, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, espero que esto trabaje hoy. Ahí está trabajando. El capítulo 9, enseñar y curar. Vamos a inclinar nuestro rostro una vez más para dirigirnos en oración al Señor. Te doy gracias, Señor, porque todavía nos das la oportunidad de reunirnos con el propósito de conocer cuál es el ministerio que debemos cumplir en esta tierra al terminar la historia de este mundo. Te doy gracias, Señor, por este precioso grupo de personas que tomó la decisión de estar presente y que va a estar mirando este programa cuando esté puesto en las redes sociales. Señor, gracias porque tú estás usando este ministerio para llegar a lugares que de otra manera no podríamos llegar. Señor, tu misericordia es grande y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestra lectura. ¿Ya están preparados para leer? Vamos a tener la primera diapositiva, es la lectura de la última diapositiva que tuvimos la semana pasada. Así es que allí vamos a poner en nuestra mente el último pensamiento. Recuerden que estamos en el capítulo 9, en la sección número 1, la sección letra A, como quieran llamarle, que se llama la obra de los discípulos. Miren, esta parte del capítulo, yo les rogaría que hagan ustedes en su mente un cuadro de lo que se hizo en la iglesia cristiana primitiva. Hoy día hay mucha discusión cuál es la misión de la iglesia en el siglo XXI. Yo tengo un tema preparado para compartirlo por allí en algún momento con ustedes también acerca de esto. Es un tema que he presentado en varios lugares y a veces hay controversia, porque algunos piensan que no es aplicable a nuestro tiempo lo que hicieron en el tiempo de Jesús, que ahora vivimos en la época de la computación y del celular, etcétera, etcétera, y que es diferente. Miren, los principios son los mismos. Las herramientas a nuestro alcance son diferentes, pero los principios, no nos olvidemos, son exactamente los mismos. Por eso el Señor lo dejó tanto en la revelación antigua como en lo que estamos leyendo, en la revelación moderna. Y prestémosle atención. Vamos a la lectura ahora, después de esta introducción. ¿Alguien quiere leer? Adelante. Cuando Cristo envió a los discípulos con el mensaje evangélico, la fe en Dios y en su palabra casi había desaparecido del mundo. ¿Se parece a nuestro tiempo? Sí. ¿Verdad que sí? Y sigan leyendo y sigan pensando en lo que dije al comienzo como introducción. Adelante, hermana.
El pueblo judío que profesaba conocer a Jehová había desechado la palabra de Dios para sustituirla con la tradición y las especulaciones humanas. La ambición egoísta, el amor de la ostentación y el lucro absorbían los pensamientos de los hombres. Al desaparecer la reverencia para con Dios, desapareció también la compasión hacia los hombres. El egoísmo era el principio dominante y Satanás realizaba su voluntad en la miseria y degradación de la humanidad. Muchas gracias, mi hermana. ¿Qué les parece esta primera cita que leemos, que está en la página 100 del libro Ministerio de Curación? ¿Ven alguna similitud con la situación de la palabra de Dios hoy día? La iglesia cristiana hoy día y la reacción de la gente hoy día. Ustedes notaron que aquí habló de todo eso, ¿verdad? En la primera parte que leímos, cuando Jesús mandó a los discípulos con el mensaje del Evangelio, ¿qué pasaba con la fe en Dios? La fe de Dios en su palabra casi había desaparecido. Recuerdan la cita, ¿verdad? Casi había desaparecido. Cuando habla de la iglesia, en el tiempo de Jesús, ¿cuál era la iglesia? ¿Cuál era el pueblo de Dios? ¿La iglesia apostólica? A ver, en el tiempo de Jesús, ¿cuál era el pueblo de Dios? La iglesia apostólica, ¿sí? No, Los caminantes. los judíos. A ver, ahí por fin alguien dio la respuesta correcta. El pueblo hebreo. El pueblo judío. Recuerden, Jesús pertenecía al pueblo judío. Y eso, miren, eso fue así porque Dios se lo prometió a Abraham. Dios le dijo, de tu descendencia vendrá la bendición para toda la tierra. Así es que Dios cumplió su parte en el pacto. Él cumplió su promesa. Vino Jesús en el pueblo judío, pero ustedes recuerdan lo que leímos, espero que lo recuerden, miren, por eso a veces no quiero avanzar muy rápido. A ver, voy a volver un poquito atrás a la anterior. Aquí está. El pueblo judío, que eran los que tenían la palabra de Dios, sin embargo, ¿qué habían hecho con ella? Desechado la palabra de Dios. La desecharon porque introdujeron la tradición y las especulaciones humanas en lugar de la palabra de Dios. Hermanos míos, Casi ha desaparecido. como cristianos les pregunto, ¿estamos nosotros en una situación parecida? Sí. Sí, ¿Verdad que sí? amén. Ujú. Y miren, aquí yo no estoy hablando contra ninguna denominación, contra ninguna, sino todos los que se llaman cristianos tienen que hacerse cargo de esta declaración. Y que la palabra de Dios casi había desaparecido y ahora que se interesa por el estudio de la Biblia. Muy bien. Ahora, la mayoría de las iglesias siguen tradiciones, siguen especulaciones humanas, están luchando por puestos, hacen ostentación de lo que tienen o lo que no tienen. Es decir, todo esto lo estamos viendo en nuestro tiempo. Y por eso la cita terminaba que cuando desapareció esta reverencia para con Dios, ¿desapareció qué? También la compasión hacia los hombres. La compasión hacia los seres humanos. Ustedes no sé si lo notan.
cada uno de nosotros vivimos en diferentes países, es decir, no cada uno, pero vivimos todos en diferentes países. Y la situación en cada país, ustedes no me pueden decir que la situación en su país es un lugar envidiable. Por algo se están moviendo la gente de un país a otro, buscando un lugar mejor. Pero cuando llegan a lo que esperaban que era mejor, se dan cuenta que no era tan mejor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Justamente por esta declaración. Ha desaparecido la reverencia para con Dios y para con su palabra. Y entonces ya no hay compasión hacia los seres humanos. ¿Qué es lo que predomina? Como decía la cita, el egoísmo es el principio dominante. ¿Y quién está haciendo de todo esto? ¿Quién está haciendo su capital? ¿Quién está aprovechándose de esta situación? El enemigo de Dios, ¿verdad? El enemigo de Dios. Y él está haciendo su voluntad en la miseria y la degradación de la humanidad. Este es el cuadro de nuestro tiempo, pero resulta que fue el mismo cuadro que se pintaba en el tiempo que Jesús vino a esta tierra. Y por eso es importante para nosotros ver lo que hizo Jesús y lo que le encomendó a la iglesia en el siglo I. Vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo. Estamos ya en la siguiente página aquí, ¿verdad? Vamos a la página 101. Vamos a leer lo que dice allí. ¿Alguien más que quiera leer, por favor? Los agentes de Satanás se posesionaban de los hombres. Atención, Satanás se posesiona de los hombres. ¿Qué más? Los cuerpos humanos hechos para ser morada de Dios venían a ser habitación de demonios. ¿Qué les parece? Los órganos, los sentidos, los nervios de los hombres eran empleados por agentes sobrenaturales para satisfacer la más vil concupiscencia. La palabra concupiscencia la pueden transformar en deseos. Los órganos, los sentidos, los nervios son empleados. Yo podría cambiar eso, ¿verdad? Son empleados por agentes sobrenaturales para satisfacer nuestros deseos humanos. Esto lo estamos viviendo ahora, en nuestro tiempo. Y un poquito más, me parece que es Mirza la que lee, a ver si no me equivoco. Sí, yo la misma. Buenas noches. En los semblantes humanos se veía estampada la marca de los demonios. Y no sé si ustedes pueden ver el rostro de la gente. A veces aparecen los periódicos, aparecen las noticias. El rostro de la gente muestra quién es el que está controlando sus mentes. Gente joven, gente que debiera tener un rostro hermoso, presentan las señales del dominio de Satanás. Y un poquito más, Mirza, lea lo que termina diciendo la cita. Los rostros reflejaban la expresión de las legiones del mal que poseían a los hombres. Estamos viviendo en una época similar a la época en que vivió Jesús. Y esto es lo que va a decir la persona que escribió este libro. Ella vivió hace casi 200 años atrás. Y por redondear, ¿cierto? Estoy poniendo allí esa fecha. Ahora, en ese tiempo, miren cómo ella veía al mundo. Si despertara hoy
creo que de la impresión se volvería a morir. Vamos a seguir leyendo. Otra persona que quiera leer, por favor. ¿Cuál es la condición del mundo hoy? ¿No es esta la fe en la Biblia tan efectivamente destruida por la alta crítica y la especulación moderna como lo fue por la tradición y el rabinismo en los días de Cristo? No sé cuántos de ustedes han escuchado esto de la alta crítica. Yo no puedo pedirle que levanten la mano, ya no puedo ver las respuestas de ustedes, pero esta expresión, la alta crítica, se refiere a un movimiento que se llevó a cabo en el siglo pasado de buscar todas las posibilidades de echar por tierra la palabra de Dios. La alta crítica rechazaron, por ejemplo, una de las cosas que rechazaron fueron los milagros que aparecían en la Biblia. Otra cosa que rechazaron es el relato del libro de Génesis, por lo menos hasta el diluvio. Todo eso era ficción, no era realidad para la alta crítica. Y así, yo hace algunos años atrás, hablando con una persona que tenía estas enseñanzas de la alta crítica en su cabeza, le hice la sugerencia: ¿qué te parece si le quitamos a la Biblia todo lo que tú dices que no es verdad en la Biblia? Y si le quitamos todos los milagros, tendrían que volar de allí la mayoría de los evangelios. Tendrían que desaparecer muchos de los libros que hablan de cosas que, claro, no podemos demostrarlas, pero si la Biblia lo dice es porque es verdad. Y, y al sacarle, al final queda una Biblia así bien angostita, porque lo que allí está escrito es la revelación de Dios de cómo Él ha obrado a través de toda la historia. La alta crítica echó por tierra la palabra de Dios. Y entonces ahí aparecían las especulaciones modernas. Esto es lo que la autora sintió en su época. Ella lo vivió en su época. En su época es cuando se levantaron estos teólogos, estos eruditos que atacaron la palabra de Dios. Por lo tanto, ella está hablando de ese tiempo. En nuestro tiempo, la situación no ha mejorado. Al contrario, la situación sigue empeorando. Y entonces vamos a pedir a la persona que estaba leyendo, por favor, que siga leyendo. ¿No tienen tan dominados los corazones de los hombres ahora como en aquel tiempo la codicia, la ambición y el amor del placer? Adelante, Solanda. En el mundo que se llama cristiano y aún en las mismas iglesias que dicen ser de Cristo, ¿cuán pocos están gobernados por los principios cristianos? En los negocios, en los círculos sociales, domésticos y aún religiosos, ¿cuán pocos hacen de las enseñanzas del Cristo la regla diaria de su vida? No es verdad que la justicia se puso lejos, la equidad no pudo venir, y el que se apartó del mal fue puesto en presa. Isaías 59, 14 y 15. ¿Qué les parece lo que ha leído nuestra hermana Solanda en esta cita? ¿Alguien quiere hacer algún comentario de esto que acabamos de leer? Amén.
Amigo Amner, algo tan lindo y tan interesante, todo lo que se vivió en el tiempo de Cristo Jesús, y si nos damos cuenta o lo vemos nosotros así ya, como dicen al estudiar a las personas, creo que estamos viviendo aún peor de lo que se está, de lo que se vivió en aquellos tiempos. Hace poco tuve la oportunidad de tener a un paciente y ay, a mí me dio como que miedo, porque iba intoxicado de, de esas sustancias que ellos se administran, pero me miraba con un odio que yo me asusté. Yo le decía al doctor, ay doctor, le digo, yo tengo miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Porque, ay, no sé, le digo, pero si usted nunca ha tenido miedo, pero me da miedo, no sé por qué, es que sentía como que sí, ay, no sé, pero bien feo. Pero para no hacerles larga la historia, y eran momentos en que uno tiene que ir a hacer la ronda y uno le va solo, ¿verdad? Y cuando yo iba a entrar allá, yo le dije, ay, señor, por favor, porque lo tenían amarrado, pero se reventaba donde estaba amarrado, como están en esas sus locuras, ¿verdad? Ya se imaginan ustedes. Y yo le, ay, yo, antes de entrar, dije, ay, Padre Celestial, en tus manos yo me encomiendo y por favor que este hombre no me vaya a hacer nada, porque me ha pasado que han golpeado a las enfermeras y a todo el personal, ¿verdad? Y cuando yo llegué, estaba así despierto, pero con la mirada fija, fija. Ay, hermanos, pero qué pavor. Y se me quedó viendo y esa mirada era una mirada intrigante y fuerte. Y solo le dije que le iba a administrar los medicamentos, pero yo sentía que no era él en quien hablaba, porque me decía, déjame, este cuerpo es mío, solo mío. Y así, todo lo que hemos estudiado a mí se me venía a la mente, no, yo le decía, no, este cuerpo no es tuyo, le decía yo. Y más, y bien fuerte. Pero yo digo algo, ahora está peor, peor que en aquellos tiempos, porque ahora hasta vemos más y hay más maldad de la que ocurría antes por tantos medicamentos nefastos, que tanta juventud, porque la mayoría son jóvenes, y ya no digamos los accidentes por andar en estado de ebriedad. Amén. Muchas gracias, Mónica. Creo que todos saben cuál es la profesión de Mónica y ella está hablando de una experiencia en su trabajo, ¿verdad? Eh, Ahora, ¿y qué piensan de la condición del mundo hoy ahora en cuanto a la relación con la Biblia y en cuanto a la manera que tenemos de vivir como cristianos? Porque eso comentaba la última parte de la cita. A ver si la pongo aquí para que todos la recuerden. ¿Hay alguien que quiere hacer algún comentario de esto? Ahora está hablando del cristianismo, ¿cierto? Del mundo cristiano. ¿Qué les parece? Esto está escrito, yo dije 200 años, no, unos 100 años para atrás. Miren, unos 100 años para atrás. ¿Se mantiene esta condición? Sí, Así es, se mantiene la aún condición, una peor condición todavía, tremenda. pastor, aún peor, porque Está peor se cada ve día. a veces en la misma iglesia, también se ve, pastor, la ausencia Uy, del sábado de bastante. la tarde. Entonces, ¿cómo podemos, yo a lo menos pienso, ¿no? Que todo eso tiene que ver con lo que estamos estudiando también. Se está enfriando los corazones de los mismos hermanos. Hay Entonces, mucha irreverencia en lo la único que iglesia. tenemos que hacer ahora es doblar rodillas, orar, no sé, sujetarnos más de la mano de Dios, porque eh, podemos caer cualquiera, y yo pienso, porque tan fácil se enfría, se pierde la fe. O sea, está peor la cosa, pastor. Muy bien, miren, ese es el objetivo para mí, ese es el objetivo que Dios tuvo al darnos esta revelación hace 100 años atrás. Hace 100 años el Señor dio esto a su iglesia cristiana, al pueblo remanente. Y aquí estamos reconociendo que
no miremos no miremos a otro lado, no miren a otra iglesia. Miremos nuestra iglesia. Y cada uno mire su iglesia. Y mírese a sí mismo. Porque mucho de esto puede estar pasando también en nosotros. Cada uno de nosotros somos una iglesia, así que nos puede estar pasando a nosotros también esas cosas. Muy bien, muchas gracias, mi hermana. Ahora, noten lo que sigue diciendo este libro acerca de este tema. ¿Alguien más que quiera seguir leyendo? Vivimos en medio de una epidemia de crímenes, frente a la cual en todas partes los hombres pensadores y temerosos de Dios se sienten horrorizados. Me quedé dormido porque estaba tratando de recordar esa voz. A ver, adelante. Es indescriptible la corrupción prevaleciente. Alicia, mi hermano. Estaba dudando, por eso no quise decir, porque dije, se va a enojar conmigo Alicia. Si le cambio el nombre. Adelante, Alicia, siga. Cada día nos trae nuevas revelaciones de luchas políticas, cohechos y fraudes. Esto es como estar leyendo las noticias del periódico, ¿verdad? Uh-huh. Cada día trae su porción de aflicciones para el corazón en lo que se refiere a violencias, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades y muertes alevosas. Cada día confirma el aumento de la locura, los asesinatos y los suicidios. Yo no quiero comentar más esta situación. Creo que está clara para nosotros que esto es una radiografía de lo que hoy estamos viviendo. No lo veo de otra manera. Y cuando yo escuchaba a mi abuela, todavía me acuerdo de ella, cuando escuchaba a mi abuela, la escuchaba decir que en el tiempo en que yo era niño, ella decía que la situación era terrible. Qué bueno que está descansando hace tiempo mi abuela. Como digo yo, si despertara y viera lo que está pasando ahora, creo que volvería a morirse solo de la impresión de cómo ha aumentado todo este tipo de cosas. Siga leyendo, por favor, Alicia. ¿Quién puede dudar de que los agentes de Satanás están obrando entre los hombres con creciente actividad para perturbar y corromper la mente, manchar y destruir el cuerpo? Quiero que noten ahora lo que destacó este último parrafito. ¿Quién está obrando? Los agentes del enemigo. El enemigo de Dios. Está obrando Satanás. Tengamos esto presente. Está obrando Satanás. Y él está obrando ¿con qué propósito? Alejarnos de Dios. Destruirlo. Sí, pero miren, lean lo que está allí. ¿Con qué propósito le está obrando? Para destruir la mente que nos ha atribuido Dios a nosotros. Para destruir el cuerpo. Perturbar, corromper la mente, manchar y destruir el cuerpo que está atacando Satanás. Nuestra mente al ser humano. Nuestro cuerpo. Ajá. Miren, la mayoría de ustedes, también está presente en los programas que se hacen por la mañana. Y hemos recibido instrucción a través de casi 2 años o algo más que lleva el programa. Hemos recibido instrucciones en este sentido y siempre estamos repitiendo la necesidad de ponernos en armonía con la luz que el Señor ha dado a su pueblo
para cuidar nuestra mente, para cuidar nuestro cuerpo. Y ahora ustedes vean cómo aquí, con toda esta tragedia que hemos leído, nuevamente se insiste en la idea que Satanás trabaja para destruir lo que Dios quiere construir. Por naturaleza, tenemos naturaleza humana caída. Nuestra tendencia es al mal. Sin embargo, al aceptar a Jesús, Él pone una semilla en nuestra mente, la semilla de la divinidad, le llamo yo. Y Él con eso quiere que el fruto que dé nuestra vida sea un fruto que muestre al mundo lo que el Evangelio puede hacer en una vida humana que tiene un cuerpo, que tiene una naturaleza caída. Satanás trata de mantener en nuestra mente todo lo que sea necesario para que esa naturaleza gane, para que esa naturaleza humana caída actúe. Y aunque nos llamamos cristianos de la religión que quieran llamarse, sin embargo, nuestra vida muestra quién manda en nuestra mente, si Satanás o Jesús. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, recuerden que el propósito de este libro es mostrarnos cómo hacer que Satanás deje de tener la influencia que tiene en nosotros en primer lugar y en nuestro prójimo. Ahora, sigamos leyendo. Otra persona que siga leyendo. Gracias, Alicia, por su lectura. Y mientras que abundan estos males en el mundo, es demasiado frecuente que el Evangelio se predique por tanta indiferencia que no hace sino un débil impresión de la conciencia o la conducta de los hombres. ¿Saben? Cuando la primera vez que me impactó esta cita, hace algún tiempo atrás, la primera vez que me impactó esta cita, pude darme cuenta que lo que yo estaba haciendo al predicar el Evangelio no estaba impresionando la conciencia de los hombres, y me di cuenta que era porque yo mismo no estaba viviendo lo que el Evangelio quería hacer en el ser humano. Y esto es clave, hermanos y hermanas queridas. Lo que ustedes conocen, lo que yo conozco, debe producir en nosotros un fruto que muestre la diferencia entre tener una vida en el mundo y una vida con Cristo. Y tiene que verse la diferencia, no porque yo ando diciendo, hey, mírenme a mí. No. La gente tiene que darse cuenta. Me visto diferente, como diferente, hablo diferente, etcétera, etcétera. Pero lo hago porque Jesús, su espíritu, está controlando mi mente. Porque si no, es Satanás el que está obrando entre nosotros. Y él está manteniendo sus pensamientos en nuestra mente. Vamos a seguir leyendo. Eric, por favor, sigue leyendo. En todas partes hay corazones que claman por algo que no poseen. Suspiran por una fuerza que les dé dominio sobre el pecado, una fuerza que los libre de la esclavitud del mal, una fuerza que les dé salud, vida y paz. Antes de terminar la cita, piensen en esto. Hay mucha gente, en todas partes dice, hay personas que claman por algo que no poseen. Claro, nosotros no sabemos, ¿cierto? Nosotros no sabemos, pero hay personas que están clamando y quieren tener algo diferente. Y yo me pregunto, ¿dónde está Abner que no atiende esos llamados?
Y debiéramos preguntarnos, Señor, muéstrame dónde tengo que ir. ¿Qué tengo que hacer? Si no estamos sintiendo ese deseo, es porque estamos conformes con la vida que estamos llevando. Y el Señor no nos puede usar porque estamos tan cómodos, tan preocupados de nuestras actividades, que no hay tiempo para atender las necesidades de los demás. Pero recuerden, hay mucha gente que está orando a Dios a su manera, pero están pidiéndole a Dios ayuda. Y Dios necesita de cristianos, de cristianas que estén dispuestos primero a vivir la experiencia de someterse a Jesús, para luego compartir con otros y enseñarle a otros que hay una fuerza que les va a dar la victoria sobre el pecado. Hay una fuerza que los va a librar del mal. Hay una fuerza que les va a dar salud, vida y paz. Pero primero tenemos que experimentarla. Y esta es, por lo menos, mi invitación. Tengamos esa experiencia nosotros. Y cuando la tengamos, miren, les aseguro que el Señor nos va a usar. El Señor nos va a usar. El Señor nos va a usar. Eric, termine de leer la cita, por favor. Muchos que en otro tiempo conocieron el poder de la palabra de Dios han vivido en lugares donde no se reconoce a Dios y ansían la presencia divina. Muchas gracias, Eric. Y estoy pensando tal vez que algunos de nosotros podemos haber estado bien con el Señor hace un tiempo atrás, pero ya no lo estamos. No nos desanimemos. Miremos de nuevo a Jesús. Jesús está queriendo recuperar el control de nuestra mente y que seamos nuevamente sus hijos. Él está procurando eso todavía. Todavía hay tiempo de gracia. Todavía tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús para que Él pueda utilizarnos así Amén. como actuó con sus discípulos. Lo mismo que Él hizo con ellos. Lo traicionaron, no lo seguían, etcétera, etcétera. Pero Él les dio todas las oportunidades necesarias. Todavía Él nos da la oportunidad a nosotros. Vamos a leer la siguiente cita. ¿Alguien más que lo quiera hacer, por favor? Estamos en la página 102, el párrafo primero. Vamos al párrafo número 2 ahora. El mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás. Esto es una revelación de Cristo. ¿Qué es lo que necesita el mundo, Normita? La revelación de Cristo. 1900 años Una atrás. Una revelación de Cristo. Muy bien. Lo que el mundo necesita es lo mismo que 1900 años atrás. Ahora, recuerden que esto fue escrito hace 100 años. Ahora tenemos que decir hace 2000 años atrás, ¿cierto? El mundo necesita hoy lo mismo que hace 2000 años atrás. Una revelación de Jesús. Y eso es lo que Jesús está queriendo hacer contigo y conmigo. Eso es lo que se necesita hoy. Y por eso está el llamado para los cristianos en el tiempo del fin. ¿Cuál es ese llamado? Adelante, Normita. Se requiere una gran obra de reforma y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física, mental y espiritual. Esta reforma, hermanos y hermanas, solamente se puede conseguir
Cuando yo permita que la gracia de Cristo haga esta restauración. Es otra palabra para hablar de esta transformación, de este cambio. Es la restauración física, mental y espiritual. Ustedes ven, el Señor no quiere una restauración espiritual solamente. Él quiere una restauración de nuestra mente. Por la mañana tenemos, tenemos al doctor Marco, no me pregunten el apellido, pero el doctor Marco está hablando de la salud mental. Ya tuvimos una semana hablándonos alguien de la salud mental. Ahora seguimos hablando del tema, pero recuerden, lo que Cristo quiere hacer es que tengamos una reforma no solo en lo espiritual o en lo mental, sino físicamente, es decir, en todo Total. nuestro ser. Alguien dijo la palabra, parece. Total. Muy bien, alguien dijo la palabra total. Muy bien. Él quiere hacer una restauración total de nuestro ser. ¿No les parece que esto habla de el amor que Dios tiene por ti y por mí? Amén. Alabado sea Dios. Miren, ¿qué merecemos nosotros? No merecemos nada. Nada merecemos. Por lo menos yo voy a hablar por mí. Estoy hablando en plural y no vale. Por mí. No, realmente sí. Cuando No merecemos miro nada. para atrás, veo que lo he hecho casi todo mal. Casi todo está mal. Sin embargo, Dios todavía, a esta altura de mi vida, tiene misericordia y me sigue invitando para que Él restaure mi mente, mi vida espiritual y mi físico. Este es el Dios que tenemos. Este es el Dios que debemos amar. Este es el Dios que debemos servir. Miren, vean de qué está hablando aquí. Y les voy a decir por qué la importancia de esto. Aquí está diciendo que el mundo necesita una revelación de Jesús, es decir, de su carácter, ¿cierto? Ustedes ya lo entienden. Y por eso Él quiere reformar, mediante su gracia, reformar nuestras vidas, restaurar nuestras vidas. Y ahora viene una cita, hermanos, que ha sido, a ver, ¿cómo lo digo? No quiero ofender a nadie, pero es una cita que la usan para vender lo que quieren enseñar. Y para mí, en algunos casos, está muy mal usada. Esta cita está en este contexto. La revelación de Jesús, de su carácter, y la transformación del ser humano. Miren cuál es la cita que yo estoy tratando de prevenirles del mal uso que se hace de ella. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Han escuchado esta cita? Sí, últimamente. Sí. ¿Verdad que sí? De varios pastores de acá. Bueno, no digan ningún nombre por si acaso, no digan ningún nombre. Pero miren, esto siempre se está usando. Y alguien quiere vender un librito y dice, aquí está el método de Cristo. Y enseñan, no voy a decir que sean cosas malas, pero no lo enseñan relacionado con lo que está relacionado aquí, en el original. Ustedes ven que aquí está hablando que tenemos que preocuparnos de lo espiritual, de lo mental y de lo físico. Está hablando de la reforma que tenemos que hacer. Y este es el método de Cristo. Lo que estamos leyendo es el método de Cristo. Y entonces
miren lo que sigue diciendo. En el método de Cristo, donde estaba toda esta reforma, también incluía estas cosas. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, ¿Qué más? atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. ¿Y entonces qué hacía? Entonces les decía, seguidme. ¿Cómo hacemos la obra misionera? Por favor, no estoy criticando a nadie, ¿ya? No, pero cada uno piense, ¿cómo estoy haciendo la obra misionera? Espero que todos estén haciendo la obra misionera. Si no la están haciendo, piensen un poquito. Este es el método de Cristo. El método de Cristo es buscar que la gente sea transformada en qué áreas de su vida. En lo físico, espiritual y emocional. En todas. Muy bien, muy De forma bien. integral. Repítanlo y repítanlo hasta que quede ahí impregnado en su mente. Esta es la forma como Jesús trabajaba y es la forma como nosotros debemos trabajar. Y tenemos que tratar con la gente y mostrarle a la gente lo que Jesús ha hecho con nosotros. ¿Se dan cuenta? Porque con eso está relacionado. La primera frase que leímos decía, el mundo necesita ver a Cristo en nosotros. ¿No es eso lo que decía? Lo decía de otra manera. Yo lo dije de manera diferente, pero decía, necesita el mundo ver la revelación de Jesús. Esa revelación de Jesús es que nosotros también debemos llegar a la gente y que cuando lleguemos vean nuestro deseo de hacerles bien. Tenemos que mostrar simpatía hacia la gente. Tenemos que atender sus necesidades. Tenemos que ganar su confianza. Y entonces, aquí, no sé si hay algún pastor escuchando, pero ojalá que no me tiren piedra. Y aquí les decía, vayan a la iglesia. No. No, Seguidme. 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 Hermanos, hoy día, no sé lo que hacen en su país, no sé lo que hacen en su iglesia, pero siempre estoy escuchando que llevemos a la gente a la iglesia. Yo no veo por ninguna parte que hay que llevar la gente a la iglesia. Yo por todas partes donde leo, donde estudio, veo que hay que llevar la gente a Jesús. A Jesús. Amén. Darles a conocer la palabra. Tenemos que enamorar a la gente de Jesús. Amén. Y la manera de enamorar a la gente de Jesús es que nosotros actuemos como Jesús. Pero hermano, esto nunca se va a lograr a menos que nosotros tengamos a Jesús aquí adentro. Podemos hacer una mascarada, no sé si dicen, podemos hacer el teatro de que somos simpáticos, de etcétera, etcétera, pero no. La gente se va a dar cuenta enseguida que estamos haciendo una falsa imitación. Para que sea real, Jesús tiene que estar en nosotros. Y esto es lo que tenemos que pedir, esto es lo que tenemos que buscar. Entonces, recién entonces, Jesús va a transformar nuestra vida y todo lo que hablemos, todo lo que digamos, no importa la cara que tengamos, no importa la forma como lo digamos, Jesús lo va a cubrir todo con su incienso, lo va a cubrir todo con su dulzura y la gente va a ver
el carácter de Jesús reflejado en nosotros. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es mostrar a Jesús. Amén. Y que sigan a Amén. Jesús. Amén. Recuerden esto. Me van a escuchar tal vez más adelante cuando me inviten al programa por la mañana. Me van a escuchar hablar de este tema otra vez, y allí voy a usar la Biblia para demostrarles que este es el trabajo que tenemos que hacer para Jesús. Esta era la misión de Jesús: atraer a la gente a Él como el único que puede transformar sus vidas en todas las áreas. Este es el propósito. No es llenar la iglesia. Espero que no se enojen con lo que estoy diciendo. Pero tenemos que mirar un poquito cuál es la misión de Jesús y comparar con lo que estamos haciendo en lo personal. No voy a criticar ninguna cosa que se haga en las iglesias, pero sí miremos lo que hacemos en lo personal. Este es el método de Cristo que debemos aprender, el que realmente se presenta en la revelación antigua y que se nos invita también en la revelación moderna. Y entonces hay un llamado ahora para sacarnos de la comodidad en que estamos viviendo. Sacarnos de la comodidad en que vivimos. Miren, esto de la pandemia a muchos les trajo tremendos problemas. Sin embargo, a quien hace la voluntad de Dios, el Señor le ha dado una oportunidad. Hay algo para hacer, hay algo diferente para hacer. Miren lo que sigue diciendo. Uy, recién veo la hora y ya veo que está terminando el tiempo. Bueno, vamos a leer una cita más. Alguien que quiera seguir leyendo, por favor. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Están tomando nota de esto, ¿verdad? Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. ¿Están anotando cada una de las sugerencias que nos da esta cita? Sí, señor. Sí, hermano. Miren, aquí hay mucho trabajo para hacer, ¿se dan cuenta? Hay mucho trabajo para hacer. Miren cómo termina la cita. Hemos de llorar con los que lloran, regocijarnos con los que se regocijan. Muchas gracias. Y voy a parar un momentito para destacar esta última parte y les voy a decir por qué. Todo lo que hemos leído lo hemos escuchado 100 veces. No, tal vez algunos menos, pero lo hemos escuchado más de una vez. Sabemos que eso es lo que hay que hacer. Contestémonos a nosotros mismos, no a mí. Yo hago la pregunta, pero no me contesten. ¿Estamos haciendo lo que nos recomienda que hagamos en estas citas que hemos leído? No contesten absolutamente nada. Contéstense ustedes. Si no lo estamos haciendo, es porque algo nos está faltando. Y algunos de ustedes ya saben lo que nos está faltando. Lo que nos falta es el poder. Lo que nos falta es el Espíritu Santo actuando en nosotros. ¿Por qué sabemos que no tenemos poder?
Yo dije, ¿por qué sabemos? ¿Por qué aprendí yo que no tenía poder? Yo aprendí que no tenía poder, hermanos, porque no había los frutos que el Señor esperaba. Aunque yo hacía muchas cosas, sin embargo, los frutos en mi vida y en la vida de las personas con las cuales yo compartía, no se veían los cambios que había que tener. Por lo tanto, para poder hacer todas estas cosas, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Espero que estén de acuerdo conmigo. Miren cómo termina esta cita. Esta cita termina con lo siguiente. Adelante, mi hermana. Acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser infructuosa. ¿Queremos llevar frutos para la gloria de Dios? Amén. Amén. Ahora, cuando dice frutos, cuidado, no estoy hablando de personas bautizadas. Estoy hablando de personas que se entregan su vida a Jesús. Y ahí van a aprender que van a tener que bautizarse, sí, pero personas que se entregan a Jesús. La primera entrega debe ser de mi vida. ¿Se dan cuenta? Cada día debo reconsagrarme a Dios. Cada día tengo que hacer esta entrega. Esta es la única manera de poder mantenerme unido a Jesús. Que yo me entregue cada día. Estamos terminando el día. Al terminar el día, a veces tenemos que hacer un recuento y tal vez algo no anduvo bien, tendremos que pedir perdón, todavía hay la posibilidad y tenemos que reconsagrarnos cada mañana para que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a vivir actuando de esta manera que hemos leído. Sin la unción del Espíritu Santo, nunca lo vamos a lograr como el Señor lo desea. Pero nosotros al compartir con otros, al llorar con los que lloran, al regocijarnos con los que se regocijan, con el poder de la persuasión que el Espíritu Santo va a poner en nosotros, con el poder de la oración, con el poder del amor de Dios en nosotros, los frutos están asegurados. Nos damos gracias a Dios porque nos está invitando a participar en la siembra de esta hermosa semilla. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro para agradecerle. Y si todavía no he hecho una entrega a mi Señor como debo hacerla, aprovechen de hacerlo ahora mientras oramos. Inclinemos el rostro. Señor Dios nuestro, gracias porque a través de la lectura nos damos cuenta que estamos viviendo en un tiempo que es terrible, pero que tú también lo viviste cuando estuviste en esta tierra. Señor, gracias por decirnos que tu método es el método que debemos seguir. Y gracias por enseñarnos en estas lecturas que hemos hecho hoy cuál es la forma que debemos hacerlo. Ahora, Señor, ahora que ya lo sabemos, te ruego, Señor, que nos des tu poder. Porque queremos, Señor, ser colaboradores tuyos. Por eso estamos aquí. Por eso hemos participado esta noche en esta lectura. Porque queremos ser colaboradores tuyos. Primero, para que tú nos transformes a nosotros. Y luego que nos uses en la transformación de otras personas. Gracias, Señor. Porque tú vas a poner en nosotros la semejanza de tu carácter. Y de esa manera podremos traer gente a tus pies
para que te amen y te sirvan como queremos servirte y amarte nosotros. Permítenos una noche de descanso reparador. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.